Pedimos a Dios nuestro Señor y a su Santo Espíritu que nos guíe en este mensaje y pueda ser de gran bendición para su vida y a todos nuestros oyentes. El tema de hoy es permanecer en Él. También la misma palabra significa perseverar. La vida cristiana, al igual que otros aspectos de la vida, no consiste simplemente en estar llegando a la iglesia. La importancia radica en mantenerse, en perseverar. Esa es la demanda de nuestro Señor Jesucristo para sus seguidores, permanecer. Vivimos una crisis que nos ha tenido restringidos en nuestros hogares y no nos ha permitido ir a la iglesia por más de 8 semanas. Durante estas 8 semanas o un poquito más, ¿qué ha hecho usted para perseverar, para permanecer en los caminos de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 al 28 dice así: Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es un tema de gran importancia. Todos lo son en la vida cristiana. Sin embargo, este involucra la participación, la responsabilidad que es muy importante en la vida del creyente, y esta es permanecer o perseverar. Permanencia es la misma palabra de perseverancia, que enseña Jesús también en Marcos 13 y que la repite varias veces y de una manera imperativa y de carácter urgente. En todo nuestro andar por la vida no solo consiste en llegar, sino que estar ahí, y lo complicado es mantenerse. No hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. Por ejemplo, muchos van a la universidad, sacan una carrera, la cierran, pero al final, en vez de terminar el proceso de graduación, ya no lo terminan. Y eso no es solo de participar, es cruzar la meta. Hay un corredor de los Juegos Olímpicos que era el favorito de los 400 metros planos. Justo 175 metros antes de llegar a la meta le da un desgarre en la pierna derecha. Él cae de rodillas llorando del dolor porque se había preparado realmente con todo el esfuerzo, con todas las ganas, y además era el favorito para ganar la medalla de oro. Finalmente se levantó. El médico llega y le dice que no puede continuar la carrera, pero él, dando brincos, renqueando, él empieza a recorrer esos 175 metros para llegar a la meta. Todo el estadio se puso de pie, toda la gente estaba absorto viendo a aquel hombre que quería permanecer, que quería perseverar en la carrera, a pesar de que ya no podía. Las lágrimas le brotaban de los ojos, la cara, la expresión de dolor, de angustia, que este hombre quería llegar a la meta. En eso del público, uno de los hombres brinca hacia la pista, lo tratan de detener, pero no lo pudieron detener. Era el papá de este joven. El papá se lo apoya a su cuerpo y le ayuda hasta llegar a la meta. Cuando pasaron la meta, todo el estadio lo empezó a ovacionar. Su nombre es Derek Anthony Redmond, Barcelona 1992. No ganó ninguna medalla, pero una cosa le digo, todo mundo lo recuerda como el hombre que perseveró, como el hombre que luchó. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana no es la excepción. Podemos llegar a creer que como hemos escuchado mensajes, que como hemos participado en muchas lecciones y en muchas actividades de la iglesia. Sin embargo, el problema es que cuando viene la tragedia a nuestra vida, cuando vienen las pruebas, cuando vienen situaciones como esta pandemia que estamos viviendo, no tratamos de perseverar, sino que nos vamos de la iglesia.
Y por eso Jesús se refirió en una de las parábolas este gran tipo de ejemplo. Y él les decía en su enseñanza, versículo 3, oíd, aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíces, se secó. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y crecieron y aumentaron y dieron fruto. Y llevaron fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. De los 4 tipos de terreno, 3 de ellos no permanecieron. No prevalecieron. Aquellos que vienen el malo y les roba la semilla, aquellos que viene la prueba y son de corta duración, aquellos que no tienen raíz, aquellos que por las afanes de la vida no pueden continuar, los amigos, los compromisos, el mundo, los hábitos. La palabra de Dios es ahogada. Estos son los que estaban entre nosotros, venían y eran parte de nosotros, pero que salieron porque no permanecieron, porque no perseveraron, porque se dejaron llevar por los comentarios, por pensamientos, por ideas, por opiniones del mundo, por sus compromisos, por sus deslealtades, por sus presiones, también por su carnalidad. La obediencia a Dios se basa en la confianza en Dios, en tener fe en Dios. Yo le pregunto, ¿cuántas veces Jesús les dijo que le obedecieran a sus discípulos? Nunca les pidió que le obedecieran. ¿Sabe? Jesús sí les dijo, creed en mí, confiad en mí, porque si nosotros confiamos, si nosotros creemos en Jesús, entonces nosotros podemos obedecer de manera natural, de manera espontánea. Estos que no perseveraron son los que no solamente abandonan las filas de la iglesia, las filas de la fe, sino que se convierten en detractores, son activistas del error y comentan sutilmente, yo no creo que sea tan necesaria tanta santidad, yo no me congrego en ningún lado, solo Cristo es mi pastor. Promueven sus propias ideas, pensamientos, contaminando la vida de otros para arrastrar a otros junto a ellos. La persona que se va de la iglesia por razones equivocadas se va criticando, se va hablando mal de la iglesia, de los hermanos, del liderazgo. Estos detractores que salieron de entre nosotros son los que dejaron de permanecer, de continuar, de perseverar, de estar firmes en la palabra de Dios. Porque en sus corazones decidieron amar más al mundo, le dieron preferencia a las cosas del mundo, lo que el mundo les ofrece, su reputación, sus placeres, sus deseos egoístas, sus aficiones, su carnalidad, cedieron, sucumbieron, porque simplemente les fue más fácil dejarse llevar por los deseos de la carne, por los deseos de sus ojos, por la vanagloria de la vida, que luchar hasta el final. Es la advertencia de Juan en esta carta. En este capítulo, él nos ha estado hablando a lo largo de todo el pasaje, la necesidad de perseverar. Igual lo hace Marcos capítulo 13. Nos advierte Jesús sobre la necesidad de orar, sobre la necesidad de perseverar, la necesidad de velar, la necesidad de ser constantes. Os he escrito esto sobre los que os engañan, dice Juan. Esta palabra en todo el contexto inmediato anterior, como el objeto de que nosotros los creyentes no ignoremos, que seamos advertidos constantemente. Dios quiere que permanezcamos, que seamos fieles. Y si lo analizamos detenidamente, la gente que no persevera, que no permanece, no es gente que nunca ha escuchado. No es gente que no oyó del Señor Jesús, no es gente que no sabe la verdad, porque la Biblia habla claramente que de los 4 que escucharon la palabra, 3 no permanecieron. Y gente que escuchó la palabra, que tenía la palabra. Es gente que al no ver cumplidas sus ambiciones, sus anhelos, sus metas personales, su riqueza, su personalidad, su felicidad al estilo del mundo, se convierten en promotores del error. Es gente que inmediatamente saca las uñas y se comporta como gente del mundo y empieza a mostrar quiénes realmente son. Muestran su total carnalidad. Creer en Jesucristo no es solo confesarlo con la boca, sino con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestras decisiones.
Y eso demuestra realmente lo que somos en Cristo. Estos que no permanecieron, que no perseveraron, se alejan de la verdad y se convierten en anticristos, se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Su deseo es denigrar a la iglesia de Cristo. Su anhelo es atraer a otros al error, arrastrarlos consigo. Critican todo lo que hace la iglesia, lo que hacen o dicen los líderes. Justifican su actuar diciendo que ellos no son religiosos. Se jactan diciendo que prefieren no ser hipócritas. Pero en realidad solo se quitan la máscara y lo hacen poco a poco, ya que las tinieblas no llegan de golpe. Poco a poco van mostrando lo que realmente son. Su falta de permanencia al irse del reino se convierten en promotores de maldad y tropezadero de creyentes. Por lo tanto, nosotros debemos estar alerta para presentar batalla contra los dardos de fuego del maligno que quieren que nosotros nos alejemos de las filas del Señor. Vea en detalle lo que dice Juan en el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. Esta unción que nosotros recibimos de Jesucristo es para perseverar y permanece en nosotros, para que nosotros permanezcamos en la grey del Señor. Hay tanto que hacer para permanecer, para perseverar en la grey del Señor en medio de esta crisis. Hay familias que se están desmoronando, hay familias que no tienen trabajo, hay familias que no tienen que comer, hay familias que están peleando dentro de la casa. Usted puede hacer la diferencia, usted puede orar por ellos. Cierto es que quizás usted no puede ir a visitar todas las cosas, pero puede llamar por teléfono, puede decir: necesito orar por ti, estoy pensando en ti, quiero animarte a que perseveres, quiero animarte a que no desmayes. Usted puede permanecer, usted puede perseverar orando, leyendo la Biblia, alentando a los desanimados, no desanimándose usted mismo. Ahora, no necesariamente debe llevar víveres si quizás usted mismo no los tiene. Pero puede enviar un WhatsApp, puede a través de los chats tan famosos que hay ahora, hermanos. Usted algo puede hacer, usted puede perseverar. Usted puede buscar a alguien, a un amigo, un hermano de la iglesia. Cierto es que ahora no podemos ir a la iglesia, pero podemos orar por la gente que está en los hospitales. Hay gente muriendo en los hospitales. Hay doctores que están expuestos, enfermeras que están expuestos. Gente de las ambulancias que está expuesta. Nuevamente miremos en detalle el 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Cada verdadero creyente ha recibido una unción que le enseña la verdad bíblica para no caer en el error. Cada creyente tiene el Espíritu Santo que le guía a toda verdad y le guarda su conciencia en libertad. El Espíritu Santo nos capacita para rechazar toda conducta errada, defender la santidad, defender la pureza, la lealtad, el compromiso con Cristo y su iglesia, el servicio, el amor por los santos, el amor por los perdidos, el amor por los que están muriendo. ¿Cuánta gente con necesidad hay ahora? Y usted puede orar. El Espíritu Santo es quien nos revela las verdades de Dios que están contenidas en las Escrituras. Así que el cristiano no necesita nuevas revelaciones. El cristiano no necesita otro nuevo evangelio, ni de verdades novedosas, ni de pastores iluminados, sino lo único que está contenido en la palabra de Dios. Eso es suficiente para caminar la vida con Cristo. Es por esa unción que recibimos que no solo permanecemos, sino que somos guiados a una vida de lealtad en Cristo, a una vida de lealtad en la iglesia, a ser fieles, a permanecer. Y escuche, por favor, permanecer es quedarse en un lugar, en un estado, en una relación, vivir, morar, durar, continuar, perdurar, persistir, perseverar. Permanecer no significa estar algunas cuantas veces en la presencia de Dios. Tampoco significa comprometerse de vez en cuando me queda tiempo, cuando mi agenda me lo permite, cuando el mundo me lo permite, cuando no tengo cosas más importantes que hacer. Permanecerse es quedarse a vivir la vida hasta la eternidad en Cristo. Permanecer y perseverar es vivir el tiempo en la presencia de Dios, no solo cuando hay culto. Cierto es que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos difíciles,
que la Biblia le llama principio de dolores. Y muchos, para gloria del Señor, se consagran en estos tiempos. Pero hay otros que por la tragedia, por los problemas, se alejan de Dios y ya no permanecen. La presión de este mundo, las pruebas, las tragedias, ahogan la palabra de Dios en su corazón. Hacen que gente, en vez de aferrarse, se alejen del Evangelio. Renuncian a Cristo, renuncian a la iglesia, renuncian a la comunión de los santos. Ahora, de estas cosas Jesús ya había advertido. En Marcos capítulo 13, los discípulos le preguntan a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y Jesús les advierte. Dice: mirad que nadie os engañe. Ven, aquí está la advertencia de lo que Juan está diciendo, que la unción hace que permanezcamos y no seamos engañados. Y mire lo que contesta Jesús en Mateo 13, en la parte final, lo que los discípulos le están preguntando al principio: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Marcos 13, 32 al 36. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que viniendo de repente os halle durmiendo. ¿Se da cuenta cuántas veces Jesús dice velad? ¿Cuántas veces dice permanecer? ¿Cuántas veces dice que debemos perseverar? Es la misma palabra, hermanos. Jesús ahora exhorta a los creyentes acerca de su venida. Velad, permaneced, perseverar. Nosotros debemos esperar la venida del Señor para que nos encuentre sirviendo, no durmiendo, para trabajar en su casa. Él dice claramente que nos dejó su casa para servir en su obra. Dice exactamente que nos dejó su obra. Eso no es, dice, a cada uno dejó su obra para ejercer su autoridad. Con toda propiedad afirma que nos dejó su autoridad. Nos invistió del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Esa autoridad le fue dada a todos los creyentes y lo reciben cuando reciben a Jesucristo como Señor y Salvador personal por medio del poder de su Santo Espíritu. Con esa unción y esa autoridad no tenemos temor de ser rechazados del mundo, pues en Jesús tenemos mayor gozo. Jesús nos puede dar y experimentar mayores cosas que las que da el mundo. Permanecer en Cristo es dinámico, es una búsqueda constante de agradar a Dios. Más santidad, más amor, más perdón, más misericordia, más humildad, más servicio. Una característica de un creyente que permanece y persevera es que anhela fervientemente el regreso de Jesús. Una forma de esperar su regreso es vivir la vida con compromiso, con humildad, con responsabilidad, con reverencia, consagrados, pidiendo misericordia. ¿Y qué tal? Él dice: orad, orad, dice. ¿Y qué tal si nosotros oramos de que seamos dignos de no estar en la gran tribulación? Debemos vivir vidas de fe, de expectación, como los niños. Cuando el papá, la mamá llega a la casa cada día, dice: mamá, ¿qué me trajiste? ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Qué me vas a regalar? Así deberíamos vivir la vida expectante con Jesucristo. Ahora, de que vendrá, vendrá. Nadie sabe del día y la hora, dice. Pero de que regresará el Señor, regresará. Que no te encuentre durmiendo, que te encuentre permaneciendo, que te encuentre perseverando. Aquellos que renunciaron a perseverar, a continuar, tendrán que asumir las consecuencias de un juicio ante el trono blanco. Aquellos que renunciaron porque se dieron a las presiones de este mundo, que lo ahogan las vanidades de este mundo, que no tuvieron las raíces para permanecer en el reino. Es nuestra oración que Dios tenga misericordia para que puedan volver a sus caminos. Para los que decidieron permanecer, para los que decidieron perseverar, les está reservada la corona de justicia. Segunda Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y para los que decidieron permanecer y perseverar, predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios, mire la promesa que Dios tiene en Daniel 12:3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la palabra, los que predican la palabra. ¿Cuál es la reflexión y el desafío de hoy? ¿Cómo quieres ser encontrado cuando el Señor venga? ¿Permaneciendo, perseverando o durmiendo? ¿Velando y orando? Juan dice que no salgamos huyendo avergonzados. Que el Señor nos encuentre en su casa, sirviéndole, o fuera de su casa, trabajando, perseverando. Excusas siempre van a haber, hermano. Pero usted es quien decide si recibir la corona de justicia, si usted quiere resplandecer para toda la eternidad como las estrellas brillando a perpetuidad, es usted quien toma la decisión. Permanecer en Él es el desafío que nos da Juan, es el desafío que nos da Jesús en Marcos 13. Y yo le invito, si usted no conoce a Jesucristo, usted le puede entregar su corazón como su Señor y su Salvador personal. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo. Y usted puede hacer esta oración que aparece al final. Que Dios le bendiga grandemente.